La película comienza con una casa de playa construida en una isla, donde conocemos a un reconocido escritor llamado Ted. Ted vive aquí con su esposa Marion y su hija Ruth. Luego vemos que la pared de su casa está llena con fotografías de sus hijos, Tom y Timmy. De hecho, se nos revela que hace unos años sus dos hijos murieron en un accidente automovilístico, dejando a Marion en estado de shock, y desde entonces vive en depresión. Por otro lado, Ted está ocupado con su trabajo, y Ruth se encuentra bajo el cuidado de su niñera Alice. La pequeña también está enterada del accidente de sus hermanos, y siempre mira sus fotografías. Un día, Ted contrata a un muchacho llamado Eddie para que sea su asistente. El joven deberá hacer pequeñas tareas para él, y al mismo tiempo también hacer de chofer, ya que la licencia de conducir de Ted fue suspendida hace 3 meses. Luego Ted le cuenta a Marion sobre Eddie, y mientras conversan por un rato, el hombre le dice que su relación no es la misma desde la muerte de sus hijos, y le propone alejarse el uno del otro por un tiempo. Marion se queda en silencio, pero al final acepta. Esa misma noche, Ruth se asusta por una pesadilla que tuvo, y acude a Ted para contarle su sueño. Luego el hombre le cuenta una historia y la pone a dormir. Más tarde, inspirado por el sueño de su hija, Ted comienza a escribir un libro sobre eso. A la mañana siguiente, Marion va a recoger a Eddie, ya que el joven empezará hoy su trabajo como asistente de Ted. Eddie encuentra a Marion muy bella, e inmediatamente se siente atraído por ella. Más tarde Marion deja a Eddie en la casa de Ted, y se va de allí. En la siguiente escena, Ted conoce a Eddie, y le cuenta sobre su trabajo. Asimismo, le dice que a partir de ahora vivirá con él en su casa. Esto deja muy contento al joven, ya que admira mucho al hombre, y en el futuro desea ser un escritor tan exitoso como Ted. Luego Ted le muestra toda la casa, y mientras lo hace, también le cuenta sobre el deterioro de su vida matrimonial. Le explica cómo Marion y él tomaron la decisión de vivir separados por ahora. Ted también le revela que ha rentado un apartamento en la ciudad, donde él y su esposa estarán pasando cada uno una noche allí. El joven tendrá que trabajar en el apartamento en las mañanas, mientras él trabaja en la casa. Sin embargo, el muchacho tendrá que regresar para dormir en la casa. Después de esto, Eddie también conoce a la niñera de Ruth, Alice, la cual es una chica muy agradable. Además de escribir libros, Ted también hace pinturas, y le gusta realizar retratos de mujeres al natural. Así que hoy ha llevado a una mujer llamada Evelyn para que sea su modelo. Al día siguiente, Eddie va a la ciudad y se encuentra con Marion. Más tarde el joven la vuelve a ver en el cine, y al salir, le dice que aprovechará su estadía en la ciudad para cenar, ya que en la casa Ted solo le da hamburguesas. Después de escuchar esto, Marion le dice que un día de estos irán a cenar juntos. Esa misma noche, cuando Eddie regresa a casa, empieza a ponerse juguetón mirando una foto de Marion, cuando de repente Ted y Ruth entran a la habitación, y por poco lo atrapan en el acto. Al día siguiente, cuando Marion llega a la casa, Eddie la sigue hasta la playa, y la observa caminar con un bikini. Luego Eddie regresa a la casa y ve la ropa interior de Marion en la cama, así que empieza a ponerse juguetón pensando en la mujer. De pronto Marion vuelve a casa, y encuentra a Eddie en pleno acto. La mujer le pide perdón y le dice que debió tocar antes de entrar. Eddie se siente muy avergonzado por esto, pero Marion le dice que no está enojada con él, y que sabe que todos los chicos de su edad lo hacen. Aquí Eddie le revela que desde el primer momento que la vio no ha dejado de pensar en ella, pero Marion no le dice nada y permanece en silencio. Al día siguiente Eddie deja a Ted en la casa de Evelyn, y al regresar a su hogar, ve que Marion le ha dejado su ropa interior en la cama para él. Luego esa noche, Marion va a cenar con Eddie y tienen una conversación muy amena, cuando de repente Marion le pregunta por qué no invita a Alice a una cita, pero el joven responde que Alice no es su tipo, y continúan con su velada juntos. Al día siguiente, Marion llega a la habitación de Eddie, y le cuenta la historia detrás de todas las fotos en las paredes de su casa. Después de contarle todo esto, Marion seduce a Eddie y ambos tienen intimidad. A la mañana siguiente Ted lleva a Eddie a un lugar donde le lee su libro a un pequeño público, y después de escucharlo, Eddie se da cuenta que el hombre escribe sus libros basados en su vida. Después de eso, al regresar a casa Ted le agradece a Eddie, ya que desde su llegada Marion ha empezado a sentirse más feliz después de mucho tiempo. En la siguiente escena vemos que una noche, Ruth entra en la habitación de Marion, y encuentra a Eddie y Marion teniendo intimidad. Al ver esto, Ruth comienza a llorar y Marion tiene que calmarla. Ahora Ted también se entera de su romance, y habla con Eddie sobre ello al día siguiente en el auto. Ted le dice que no está molesto con él, solo que quiere que cuando Marion y él se divorcien, pueda testificar en contra de Marion, para así poder conseguir la custodia de Ruth. En la siguiente escena Eddie le pregunta a Marion por qué no se aleja de Ted, a lo que Marion le dice que Ted es muy buen padre, y también cuida bien de Ruth. Asimismo, la mujer dice odiar el hábito de Ted por pintar, y que inicialmente también solía hacer retratos al natural de ella.
Algunos días pasan, y una noche Eddie le pregunta a Marion cómo ocurrió el accidente de sus hijos. Entonces Marion comienza a recordar a sus hijos fallecidos, y luego se queda en silencio. Esa misma noche, Eddie le muestra todas las fotos de la casa a Ruth. Entonces la niña le pide llevar una fotografía a su habitación, y Marion está de acuerdo con esto. Sin embargo, Ruth deja caer la foto, y se corta un dedo con el vidrio roto. Entonces Eddie y Marion tienen que llevar a la pequeña al doctor. Luego cuando Ted se entera de esto regaña a Eddie por haberle dado el cuadro a Ruth e intentado cuidar de la niña cuando para eso está su madre. Por la noche, Ruth vuelve a empezar a llorar después de haber tenido otra pesadilla. Su padre intenta calmarla, pero no puede hacerlo. Así que llega Marion y logra hacer que la niña se tranquilice. Al ver esto, Ted se da cuenta que después del divorcio, Ruth debería quedarse con Marion, ya que estará más feliz con ella. Al día siguiente, Marion vuelve a tener intimidad con Eddie, y luego le dice al chico que pronto dejará todo esto y se alejará de allí para siempre. Ese mismo día, Ted le pide a Eddie que vaya a la casa de Evelyn y le devuelva todos sus cuadros, ya que está cansado de la mujer y no quiere verla más. Luego cuando Eddie va a la casa de Evelyn, la mujer se enoja mucho, y le dice que Ted prometió ir a verla el viernes. Entonces mientras discuten, Evelyn accidentalmente cierra la puerta de su casa, y Eddie debe romper la ventana para entrar. Por la noche, Marion le dice a Eddie que el viernes deberá llevar a Ted a casa de Evelyn. Sin embargo, no deberá traerlo de regreso, ya que al hacerlo Ted tendrá que regresar por su cuenta, y ya será de noche cuando llegue. Entonces la mujer aprovechará el tiempo para llevarse las fotografías de sus hijos, e irse de allí para siempre. Al día siguiente, cuando Eddie lleva a Ted a casa de Evelyn, la mujer está muy enojada, y ha destrozado todas las pinturas enviadas por Ted. Como lo tenían planeado, Eddie se va dejando a Ted en la casa de Evelyn, y regresa con Marion. Marion luego envía a Ruth a ver al médico con Eddie, ya que si Ruth se queda en la casa, entonces no podría irse. Por otro lado, Evelyn persigue a Ted e intenta arrollarlo con su auto. Sin embargo, Ted corre hacia la playa. En la siguiente escena vemos a Eddie llevar a Ruth a la tienda de fotografías, donde dejaron la suya para ser reparada. El joven intenta recoger la fotografía hoy, ya que si Ruth regresa a casa y no encuentra a su madre y tampoco tiene la fotografía, se pondrá muy triste. Luego Eddie le pide a la encargada por la fotografía, pero la mujer se niega a darle la foto a Eddie. Entonces Eddie le escribe pequeños mensajes en papel, explicándole todo lo ocurrido. El joven también le cuenta sobre su romance con Marion, y la encargada, al enterarse de todo esto, finalmente le entrega la foto. Por otro lado, Ted llega hasta una librería donde es abordado por muchos fanáticos, y comienza a darle su autógrafo. Aquí los ojos de Ted se centran en dos muchachas, quienes dicen ser sus más grandes fanáticas, y el hombre les pregunta si lo pueden llevar a su casa, a lo que las chicas dicen que sí. Las jóvenes primero lo llevan a su hogar, donde Ted se cambia de ropa, y les dice a las chicas y su madre que le gustaría pintarlas. Y todas están de acuerdo. Después de esto, y con la ayuda de las chicas, Ted regresa temprano a casa. Al llegar temprano a casa, ve a Marion irse. Entonces Ted va a hablarle, pero nada le hace cambiar de opinión, y se termina mudando a Nueva York para siempre. Después de algún tiempo, Eddie regresa a casa con Ruth. Ted está muy enojado cuando llega, y abofetea al muchacho. Eddie no se queda tranquilo y le da un puñetazo en la nariz, como se lo dijo Marion. Luego el joven le dice que Marion se ha ido para siempre, y junto con ella también se ha llevado todas las fotografías de sus hijos. Ahora Ted no tiene ningún recuerdo de sus hijos, y al enterarse de todo esto, inmediatamente despide a Eddie del trabajo y le pide que se vaya al día siguiente. Después de la partida de Marion, se vuelve muy difícil manejar a Ruth, y su niñera Alice también renuncia a su trabajo. En la siguiente escena vemos que Ted está muy triste por todo esto, y le cuenta a Eddie lo que pasó la noche que fallecieron sus hijos. Aquí se nos revela que ese día todos habían ido a esquiar. Ted, Marion y Tommy habían bebido, así que dejaron que Timmy, el menor de los hermanos, conduzca el auto de regreso a casa. A pesar de no tener licencia y tampoco mucha experiencia conduciendo, había nieve en las luces delanteras y traseras del auto, ya que Ted se olvidó de limpiarlas. Entonces, al no poder ser vistos, un camión chocó contra su auto en medio de la autopista, asesinando a sus dos hijos. Para aliviar este sufrimiento decidieron tener a Ruth, pero esto no cambió nada. Ahora que Eddie se entera de la historia, se siente muy mal por todo lo ocurrido, y no entiende cómo una madre puede abandonar a su hija. Al día siguiente, Eduardo, un trabajador de Evelyn, llega para hablar con Ted, y le dice que Evelyn lo ha despedido de su trabajo. Al escuchar esto, Ted lo contrata como su nuevo conductor, y también contrata a su esposa como cocinera y niñera de Ruth. Luego, Eddie regresa a su casa después de despedirse de Ted. Eduardo y su esposa comienzan a trabajar en la casa y cuidan muy bien de Ruth. En la escena final vemos a Ted haciendo un poco de ejercicio, mientras reflexiona por todo lo que ha tenido que pasar, y se oculta en una puerta en el piso.
No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.